Y yo estoy muy contenta de ver tres cosas. El primero, que se considera un crecimiento económico mayor al que se había previsto desde una serie de consultoras, calificadoras, como lo hemos venido demostrando año con año desde 2018, cuando el licenciado Andrés Manuel López Obrador tomó la presidencia de la República. En segundo lugar, una reducción de la inflación, que es una buena noticia por donde se le vea. Y en tercer lugar, se mantiene el tipo de cambio estable. Ahora bien, con esos indicadores que son economía sana, básicamente, en términos generales, ¿a dónde se va el dinero? En primer lugar, para bienestar. Se garantizan los programas de bienestar, la pensión para adulto mayor, las becas para jóvenes, los apoyos para personas con discapacidad, para el campo. Son 967,000 millones de pesos para el rubro de bienestar. ¿Sí? En el asunto de salud hay un incremento histórico, un total de 966,000 millones de pesos. Para vivienda, casi 400,000 millones de pesos. Para educación, 1.1 billones de pesos, es decir, miles de millones. Y para inversión, 1.3 billones, que es recapitalizar a Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la expansión ferroviaria y las obras hidráulicas, cosa que es muy buena noticia para México. Diputada Marcela. Hola, ¿qué tal? Gracias por visitarnos en capítulo 1, la nota MX. El día de hoy, 10 de septiembre del 2025, seguimos trabajando para traerte las notas más relevantes del día hasta tus dispositivos. Recuerda, si no te has suscrito, hazlo, ayúdanos a crecer la comunidad, deja tu like y deja tu comentario. Como lo acabamos de ver, la senadora Andrea Chávez de Morena da datos contundentes con respecto a las acciones que se han tomado en los gobiernos, en específico de la Cuarta Transformación. Sin embargo, le echan montón, 3 contra 1, PAN, PRI, MC y hasta Azucena le entra el quite. Pues bueno, ellas quieren descalificar por otro lado y se arma el debate. Juzga y opina porque vamos a analizar la fórmula. Diputada Marcela, que tienes pues mucha experiencia con esto de los presupuestos, sí. ¿Qué opinas de lo que Bueno, sin sobre la duda, mesa, el presupuesto de egresos de la Federación es la herramienta financiera más importante del país que dicta efectivamente el rumbo del mismo. Yo tengo otros datos. Este paquete económico, no puedo decir que es ficticio, pero sí es inconsistente porque está diseñado sobre un marco macroeconómico poco creíble. Porque si bien se proyecta un crecimiento económico entre el 1, ya se dijo aquí, el 1.8 y el 2.8%, pues no, porque hoy en este año llevamos un 0.4% de crecimiento. Y se plantea, según las estadísticas y los bancos, las calificadoras estiman 1.2. Entonces ahí ya tenemos una pequeña inconsistencia. Sin embargo, bueno, pues siempre el presupuesto tiende a buscar a través de la ley de ingresos cómo voy a financiar los egresos. Entonces ahí tenemos también en precio de carátula. ¿Cómo consigo el dinero que voy a gastar? Así es. Es primero, ¿cómo voy a gastar? Pues con lo que yo voy a recaudar, pero no solo es una recaudación, sino también qué es lo que voy a obtener de las distintas partes, por ejemplo, de las empresas paraestatales, en fin. Entonces, por ejemplo, el precio del barril en el crudo mexicano, por ejemplo, lo proyectan en una cantidad mejor a la que se está vendiendo, una cantidad menor, lo cual quiere decir, ¿y qué va a pasar entonces con esa? O sea, han sido muy, sí, con ese guardadito. Bueno, empezar por decirle a la diputada Marcela que pues se deje de pelotudeces. Habla acerca de la venta del barril de crudo, que se va a vender mejor o por debajo del precio y lo del guardadito. A ver, o se va a vender una cantidad mejor o por debajo del precio, y a qué se refiere con guardadito. Ya desde ahí empiezan a inferir con tranzas, con desviaciones y cosas por el estilo, a lo cual al día de hoy siguen sin probar ni un solo desvío del cual acusan al poder presidencial, a la presidencia y al gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, empiezan a desacreditar algo que ni siquiera se está ejerciendo y que todavía apenas está en proceso de planeación y de aprobación. Sigamos escuchando todas estas cosas que tienen que decir la oposición muy, pero muy pedo. Pero bueno, tampoco considera el efecto de los precios de incremento de los aranceles, porque pues acaban de aumentar unas tarifas, lo cual, por ejemplo, en cierta manera yo estoy a favor de que se hayan impuesto algún tipo de aranceles a las importaciones. ¿Algún rubro que te preocupe particularmente que se le haya quitado presupuesto o que se le haya dado más presupuesto? Bueno, yo creo que aquí hay, mira, en los rubros administrativos perdedores está la seguridad y protección ciudadana, la cultura, por supuesto, que siempre a través del tiempo le han cortado. Desarrollo agrario y territorial urbano y medio ambiente y recursos naturales tiene disminución. Por ejemplo, seguridad de 10,000 millones, casi un poquito más. Pero ¿cuáles son los rubros administrativos ganadores? Es educación pública, bienestar y energía. Sin embargo, pues cuando ya lo sopesas con la inflación, entonces se vuelve ya un presupuesto inercial que está entre perder y ganar. Pero educación pública sí hay un aumento y por supuesto también en salud de 6,000 millones de pesos. Hay un aumento.
Bueno, y remata esta diputada diciendo que sí, hay un aumento en salud, hay un aumento en bienestar, hay un aumento en educación. Sin embargo, ya cuando lo sopesas con la inflación, pues ya el aumento es inercial. Prácticamente no hay aumento que sirva por la inflación. Coño, entonces, ¿de qué me estás hablando? Pues claro que siempre va a haber inflación, o el control de la inflación, pues es algo muy, muy complejo y muy complicado de llevar a cabo, y los precios nunca se van a equiparar, ni los aumentos en los presupuestos se van a equiparar o van a ser igualitativos y demás. En ese sentido, pues hay que reconocer que sí hay un aumento, que la inflación a veces gana, a veces sube, a veces baja, y que simple y sencillamente así es como funciona. Ojo, hay que tenerlo en claro, porque a pesar de que son expertos en todo estos de la oposición y los opinólogos, ningún presupuesto es lineal. Número uno. Número dos, de acuerdo a las necesidades que existen en un país, son los aumentos y los decrementos en los presupuestos. Jamás van a poder ser igual, o jamás se les va a poder aumentar a todos. Ojalá y eso fuera. Si así fuera, prácticamente el país viviría en una economía no de primer mundo, sería la economía número uno de todo el planeta. Entonces, por favor, dejémonos de tonterías y de cosas como esas. No, más seriedad a estos de la oposición que quieren revolver la gimnasia con la magnesia. Sigamos escuchando, porque lo que sigue es de vergüenza ajena. Paulina. No podemos hablar de cómo va a salir el dinero si no hablamos de cómo va a entrar el dinero, y ahí está. Pues ya vimos cómo. ¿No? Entonces, ¿no? Lo Oye, que caracteriza este presupuesto, ahí vamos. exactamente, Ahí vamos. Azucena, tú le diste en el clavo. Lo que caracteriza este presupuesto es que, número uno, aumentan impuestos. Y le aumentan impuestos, por desgracia, a los que menos tienen. Sí. Porque esa es la gente que tiene que comer con refresco. Entonces, porque ciertamente no hay acceso al son agua los más potable, afectados. y los que tienen primero acceso los a agua pobres, embotellada está carísima. Primero los pobres es una falacia. Segundo tema, pues por supuesto que hay no incrementan el presupuesto en temas tan sensibles como la salud, porque la salud hay que verlo como un derecho, no como una partida. Hablar de que la partida como tal aumentó sería tanto como decir que la gente está muy contenta allá afuera. Y tú, Azucena, has sido quien más voz le ha dado a organizaciones como Nariz Roja, en donde se habla de que no se tienen medicamentos, de que los hospitales no están atendiendo a la gente, de que no hay insumos, de que no hay médicos, de que no hay nada de eso. Así que no podemos hablar si no dejamos en claro que hay rubros y partidas tan sensibles y derechos tan sensibles como también la educación, que por cierto la jornada sacó una primera plana el día de ayer, en donde habla de que según la OCDE el presupuesto de educación pasó del 15% al 13% del gasto total del gobierno en México. Así que ciertamente está. A ver, déjame nada más preguntar. Marcela, entonces bajó, subió. El salud, es que ahí hay una confusión que traigo desde las 7 de la mañana. Hay 6,000 millones que se suben, hay que decirlo, pero la inflación está proyectada al 3.5, entonces es prácticamente se queda igual. O sea, ni se le da ni se le quita. Así es. No, hay un incremento en términos reales, eso es completamente falso. Hay un incremento en algunas dependencias, pero eso no quiere decir que como tal el derecho a la salud esté incrementándose el presupuesto, y es justamente ahí la trampa, porque lo que hacen es no suman todos los componentes que hacen de la salud un derecho, y ahí es donde nosotros decimos, por supuesto, que hay un decremento. Y es más, aquí te lo dijo tu invitado, José Yuste, que realmente no había un incremento en el presupuesto. Esto es demencial lo que dice esta diputada Paulina, donde dice le aumentan los impuestos, que es lo más grave. Sí es grave que aumenten impuestos, bueno, no tanto tan grave, pero sí es de llamar la atención. Pero dice, le aumentan los impuestos a los que menos tienen. El aumento del impuesto al refresco, que es lo que más consumen los pobres. Oye, entonces el refresco debería de ser gratis y el agua natural debería de ser más cara, y que con ello haya mayor diabetes, mayor obesidad y ese tipo de cosas. Al parecer, esas políticas asesinas del PRI y del PAN, que buscan exterminar a la población a través de enfermedades, y que les den agua como lo hacían en Veracruz con Duarte en lugar de medicamentos para el cáncer, pues eso se siga repitiendo. Pobrecitos, son de vergüenza este tipo de legisladores con argumentos tan estúpidos, tan pobres, tan vacíos y sin ningún sentido. Si pudieran argumentar el por qué el aumento de impuestos es grave sin este tipo de estupideces diciendo que aumentar el refresco va a dañar a los más pobres, es una falacia. Y luego ahí no se alcanza bien a escuchar, pero la misma Azucena dice, sí, el agua es más cara que el refresco. Déjate de decir pelotudeces, mi querida Azu. No es más barato. Y ve a la tienda y ve cuánto cuesta un litro de agua y un litro de refresco, y vas a ver que es mucha la diferencia.
la diferencia es mucho más alta. Y si no, también ve con tu recibo de agua, cómo sale más barato. Si tú, en lugar de recibir agua, recibieras puro refresco a través de tu tubería, ya me contarías de cuánto te sale la cuenta. Y luego esta misma Paulina habla de una organización del PAN que se llama Nariz Roja, encabezada por un tal Alejandro Barbosa, que es un tranza de primera, pero un tranza de primera, y que le encanta vivir del erario. Hoy día muy allegado a MC en Guadalajara, habla de que Nariz Roja, en voz de Alejandro Barbosa, sale a denunciar que no hay medicamentos y todo eso. Si no hubiera medicamentos, si no hubiera insumos en los hospitales, la gente ya estaría más que muerta y habría una revolución, habría una guerra civil. Es mentira. ¿Cómo se nota que esta gente no va al Seguro Social, no va al ISSSTE? Ahí hay medicamentos e insumos. A veces llega a haber algunos medicamentos que no hay, pero te los reponen en menos de lo que canta un gallo. Y te lo digo por conocimiento de causa, porque yo soy una persona que va cada mes al médico a hacerse chequeo y a recibir su medicamento por enfermedades crónicas. Y luego ya ni de acuerdo se ponen estas personas. Ni la del PRI, ni la del PAN, y al ratito llega la de MC, en donde esta Paulina dice, no hay un aumento a la salud. A ver, espérate, y les dice, ¿cómo que no hay aumento? Se acaba de decir esta boluda que sí hay aumento, y la boluda regresa y dice, no, sí lo hay de 6,000 millones, pero con la inflación se iguala. Pues, ¿hay aumento sí o no? A ver, no se está hablando de inflación, ¿hay un aumento? ¿O qué cuánto quieren que aumente? Que quiten todo la parte de los programas sociales para que lo den al aumento a la salud y que la gente ya deje de recibir dinero. Digan cuáles son sus verdaderas intenciones. Deberían de decirlo así abiertamente. A ver, queremos que se quiten los programas sociales y que ese dinero pues se dé a otras cosas. Entre ellos, no lo dirían así, pero pues bueno, entre ellos a la salud. Lo que pasa es que quieren crear una falsa narrativa con respecto a las acciones que está haciendo el gobierno y nunca nada les va a aparecer. Porque por un lado dicen, ay, sí, estuvo bien, pero inmediatamente su frasecita bisagra de pero o sin embargo, y lo descalifican con un argumento falaz. Vámonos con la última parte para que tú juzgues y opines, porque de verdad, en esta ocasión, fallaron algunas de estas mujeres legisladoras. Juzga y opina. Yo no necesito acudir a ningún invitado. Aquí todas fuimos diputadas federales, ellas ambas siguen siendo diputadas federales, y la facultad exclusiva de debatir, de discutir, de analizar, de estudiar el presupuesto de egresos de la federación es de las y los diputados federales, y tenemos que hacer nuestra tarea, no estar revisando resúmenes de sabe quién, análisis, interpretaciones. Yo las invito a que lean directamente el presupuesto de egresos de la federación. En este presupuesto, en el rubro de salud, van a encontrar, sumando las distintas partidas, un incremento. Etcétera. Tienes que sumar IMSS, con ISSSTE, con IMSS Bienestar, tienes que sumar el nuevo programa de la presidenta doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Salud Casa por Casa, que tiene que ver con las y los enfermeros y las y los doctores que están visitando casa por casa a los adultos mayores y personas con movilidad restringida para revisar sus signos vitales, armar su cartilla de vacunación, hacer todo su historial clínico, llevarles medicamentos, llevarlos a las clínicas, a los centros de salud, en fin. Y también tienes que revisar las transferencias de recursos federales que se hacen en las entidades federativas en donde no se han suscrito a los convenios de IMSS Bienestar, como son los estados de Chihuahua, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Nuevo León y Jalisco, precisamente. Cuando tú haces toda esta sumatoria, te podrás dar cuenta de que hay un incremento en términos reales. Me parece inconcebible que aún tengamos que explicar qué significa en términos reales. En términos reales significa que ya consideras los niveles inflacionarios, que son muchísimo más positivos para el año entrante, nada más que tienen que estudiar. La realidad que se vive allá. Y se cierra esta mesa de debate con la arrastrada que les pone a Andrea Chávez, a la panista y a la priista, que pues nada, van a berrear, a dar algunos números, decir verdades a medias y sobre todo contradicciones, ataques y demás. Hay mucho que mejorar, desde luego eso nunca se va a negar, de hecho nunca se va a alcanzar el nivel óptimo de seguridad, de salud, de economía, prácticamente de ningún indicador que tenga que ver con la vida de este país. Nunca va a suceder. Vean Estados Unidos con la mejor economía del planeta, cuántos indigentes tiene. La gran mayoría de su población son drogadictos. El 60-70% de su población son obesos, padecen de obesidad, diabetes y ese tipo de cosas. Los niveles de delincuencia son demenciales al grado de que hay balaceras y matanzas en escuelas de chamacos que llevan armas automáticas. O sea, quieren que México sea lo que ningún país ha logrado en el mundo. Así,
lo que ningún país ha logrado en la historia de la humanidad. Al final, son unos carroñeros, una oposición que lo único que busca es desacreditar, no reconocer absolutamente nada, atacar, mentir, denostar. ¿Para qué? Para regresar ellos, adueñarse de lo que queda de este país, saquearlo a más no poder, destruirlo y tomar el control total para que nunca más vuelva a regresar un gobierno que trabaja por los más necesitados, un gobierno que trabaja por el bien de todos, primero los pobres. Odian eso, odian esa creencia. Por eso el odio a Andrés Manuel López Obrador y a la Cuarta Transformación. Hay que prepararnos, hay que fijarnos muy bien qué vamos a hacer para el 2027, que ya está a la vuelta de la esquina. Y hay que empezar, ¿por qué? Por sumarte a este canal, suscríbete, dale like, comparte, deja un comentario, invita a otros que quieran ver un México diferente, un México mejor y una continuidad en la Cuarta Transformación, y que sigamos informando, desnudando a esta oposición maligna, porque eso es lo que son unos malos, quieren destruir a la población a través de mentiras, engaños y retomar el poder. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima, chao.